Muy bien, es nuestra semana número 5, ¿verdad? Ya en el curso y ah, el tema principal de la semana es claves para la felicidad, ¿verdad? O podemos ponerle principios que Dios ha establecido, ¿verdad? Para la felicidad. Y estamos con el tema del matrimonio, entonces estamos hablando precisamente cómo Dios logra hacer de un matrimonio, ¿verdad? Algo de felicidad, de gozo. Y en primer lugar, ¿verdad? Recordar que el matrimonio es establecido por Dios por medio de un hombre y una mujer, los cuales tienen responsabilidades, deberes diferentes, roles, capacidades, diseño, ¿verdad? Diferente. Por lo tanto, tenemos que entender que en el matrimonio el hombre y la mujer van a ser diferentes, pero no por ello tiene que parecer o tiene que ya en nuestra mente pensar que pues eso es una maldición. Al contrario, ¿verdad? El poder ser diferentes como hombre y mujer es una bendición. Pero hablábamos ahorita precisamente que muchas veces los conceptos que tenemos acerca de las cosas de la vida, en este caso el matrimonio, pues vienen ya establecidos por la sociedad en que vivimos, establecidos por la familia en que crecimos, y entonces ya traemos conceptos que son completamente diferentes a los bíblicos, ¿verdad? A lo que Dios estableció, y entonces hay un choque, y por lo general pues nos es más fácil y más sencillo hacer las cosas que nosotros pensamos, sentimos, creemos y en las que hemos sido crecidos. Pero el día de hoy, hermanos, hay realmente gozo verdadero y felicidad en el matrimonio. A contrario, ¿verdad?, de lo que siempre escuchamos en el mundo, en los comentarios entre amistades, en las películas, en lo que la sociedad dice hoy, sí hay gozo y hay felicidad en el matrimonio. Eclesiastés 9:9, página 67. Buen día, adelante. Dice, goza la vida con la mujer amada cada día de tu fugaz existencia. Me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo maneja este verso? ¿Verdad? Está terminando Salomón de escribir Eclesiastés. Y entonces está dándonos una conclusión, una forma, ¿verdad?, de decir, miren, ya lo que quiero decirles en cuanto a este tema, ¿verdad? Está hablando de la muerte en el capítulo 9, Salomón, diciendo que la muerte nos va a llegar a todos, ¿verdad? Que la muerte es inevitable, que todo hombre, no importa si es pobre, si es rico, va a haber la muerte. Pero haciendo una conclusión positiva de lo que es la vida, dice así desde el verso 5, Eclesiastés 9:5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas, nadie los recuerda. Lo que han hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, ya pasó hace mucho, ya no son parte de nada de este mundo. Así que adelante. Y aquí es donde empieza a hacer un resumen, Salomón, de las cosas buenas de la vida. Dice, hey, adelante, come tus alimentos con alegría. En lugar de decir, otra vez frijoles. Sí, o sea, es decir, gracias Dios por estos frijolitos. Es la actitud, ¿verdad? Es decir, hey, ¿qué te queda en esta vida? Pues sabes qué, come tus alimentos con alegría, salud. Bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. O sea, no vivas la vida amargada, no vivas una vida llena de insatisfacciones, de quejas, no vivas una vida, ¿verdad?, de pobre de mí, sino que lo que hagas, come, bebe, haz lo que, alegremente, gózalo. Y luego dice el verso 9, aquí le está hablando al hombre, vive feliz junto a la mujer que amas. Buenos días.
todos los insignificantes días de tu vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo el esfuerzo terrenal. Fíjense cómo aquí Salomón está tratando de, entre las realidades difíciles de la vida, de decir, nos vamos a morir, algún día vamos a morirnos. ¿Y qué va a quedar? Nada. Dice, los muertos ya no piensan, los muertos ya no saben nada, ya no reciben recompensas, nadie los recuerda, lo que hicieron ya pasó. Entonces, en pocas palabras dice Salomón, ok, si todos vamos a morir, si todos vamos a dejar de existir y ya no se nos va a recordar, entonces aprovecha de una manera correcta la vida que Dios te dio y gózate. Es más, y entonces aquí Salomón usa lo más básico, que es la comida y la bebida, el vestido, y luego de repente salta al matrimonio. Y la pregunta sería, ¿por qué Salomón utiliza el matrimonio como ejemplo del gozo y la felicidad? Ok, pero porque como es muy difícil, es es muy difícil, entonces Salomón dice, mira, inclusive el matrimonio, que es difícil, dice, gózate feliz junto a la mujer que amas todos los días insignificantes de la vida que Dios te da bajo el sol, porque la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo. Exactamente, exactamente, por eso, porque, sí, o sea, porque primero empieza cosas muy básicas, gózate comiendo, bebiendo, vistiéndote, gózate, y luego de repente, gózate con la esposa, o sea, salta de lo sencillo a lo difícil. Ese ya es Proverbios, este es Eclesiastés. Sí, aquí le está hablando de la muerte, entonces dice, ¿sabes qué? Goza todos los días de tu vida con la esposa que Dios te dio, porque esa es tu recompensa. O sea, en pocas palabras, tenemos que entender que ya lo vimos desde el principio, que la esposa es una sola carne con el esposo. En pocas palabras, ¿verdad? Entonces está diciendo, hey, goza la vida con la mujer que Dios te ha dado. Antes, ¿verdad? Que se te acabe el tiempo, porque la realidad, hermanos, ¿verdad? Es que la muerte nos va a llegar a todos y lo que nos queda fue las satisfacciones de la vida o cómo vivimos la vida. Hay un dicho que dice, todo hombre muere, pero no todo realmente hombre vivió. Y en realidad, pues sí es cierto, o sea, si ya estás en una vida con una familia, hermanos, esfuérzate, hombre, mujer, ¿verdad? Esfuérzate en el Señor, no en las cosas que tú crees que necesitas, sino esfuérzate en el Señor a lograr por medio de Cristo el gozo en el matrimonio. El hombre debe gozar la vida con su esposa. Dios creó el matrimonio para ser maravilloso. Y aquí es donde todos los conceptos que tenemos, hermanos, que este mundo nos ha metido, tenemos que quitarlos, borrarlos y cambiarlos por la verdad de la palabra de Dios. Le digo, usted ve toda novela, película, serie acerca de los matrimonios y por lo general siempre en las novelas, películas y series hay infidelidades, hay peleas, hay celos, hay divorcios, hay unión libre en lugar de haber compromiso. Y créame que eso de una manera inconsciente se va quedando en la mente. Y dice la palabra de Dios, lo que verdad abunda en tu corazón, ese es tu tesoro. O sea, en la manera en que piensas, si eres alimentado, así es como vas a sentir. Y aquí es donde tenemos que eliminar todo ese tipo de pensamientos. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, no necesitamos a los hombres, hay muchas mujeres en el mundo, porque tengo que estar nada más con una. Todos esos ideales, hermanos, que tiene el mundo, tienen que ser borrados, tienen que ser quitados y limpiados, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Y aquí entonces nuestro pensar es, Dios creó el matrimonio para hacer un compañerismo maravilloso, para gozarse en el matrimonio.
Ese debe ser la mentalidad, ¿verdad?, que ahora nosotros debemos de tener por medio de la palabra de Dios. El matrimonio puede ser, hermanos, una maravillosa relación o puede ser insoportable dependiendo de la actitud de los cónyuges. Es como la vida, simplemente, la vida es hermosa, pero depende cómo la vivas. Igual el matrimonio es hermoso, depende cómo lo vivas. La paternidad, tener hijos es hermoso, depende cómo lo vivas. Y cada cosa depende siempre de la actitud con la que nosotros tomamos esa área de la vida y la enfrentamos. Y entonces aquí es donde les digo, hay que borrar todo lo que el pecado ha grabado en nuestra mente en cuanto al matrimonio, y debemos de ver, ¿verdad?, cómo el Señor creó y cómo el Señor nos dio principios para que el matrimonio sea realmente un compañerismo y algo maravilloso. Aquí es donde debemos esforzarnos a existir en el matrimonio como un solo ser, ¿verdad? O sea, hemos dicho hombre y mujer, un solo ser, una sola carne. No es imposible, hermanos, es difícil, sí, pero cuando se vence el orgullo, principalmente en el matrimonio, entonces es posible el poder tener, ¿verdad?, esa unión. Hay un ejemplo que utiliza aquí el escritor, estamos en la página 67. Viene una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, nos encargó leer todo Génesis 24, ¿lo leyeron? Bueno, es la historia, ¿verdad?, donde Abraham ve que su hijo Isaac ya es un joven adulto y Sara, ¿verdad?, la esposa de Abraham, madre de Isaac, murió. Entonces el papá está viendo, ¿verdad?, que el hijo le falta compañía, ya no está su madre con él, y entonces le busca esposa, ¿verdad? Y es raro, hermanos, por ejemplo, ver este capítulo y dices tú, el papá le consiguió ¿qué? Esposa. En lugar de que el hijo fuera a buscarla, ¿no? Son costumbres, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, pero aquí la intervención de Dios es la que, sí, o sea, no es nada más que fuera muy sabio Abraham, ¿verdad?, sino que vemos que hasta el siervo cuando llega a la aldea de donde era Abraham, dice, hey, Señor, dame gracia y Señor, pues ayúdame a escoger la mujer para mi amo, y que la mujer, ¿verdad?, que tú escojas, Señor, y le da una señal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le debe beber primero a quién? A sus camellos. Entonces, la intervención de Dios está ahí, hermanos, completamente. Y luego ya viene Rebeca, y dice cuando Isaac la ve, ¿verdad?, la ama, pero luego entonces sucede algo muy importante que tenemos que entender aquí. ¿Cómo es que una familia nace y debe de nacer? Una familia nueva nace y debe de nacer. Pues precisamente, hermanos, deben de tener un espacio donde ellos puedan vivir. Por eso dice la palabra, y dejará el hombre, y esto también es para la mujer, ¿verdad? Dejará el hombre y la mujer, a su padre y a su madre, se unirán y serán un solo ser. Esto implica, hermanos, no tener que irte de la ciudad de donde viven tus padres, pero sí tener que irte de la casa de donde viven tus padres, para que no haya esa influencia. Otro pensamiento que siempre tenemos los hombres: ¿la suegra qué? La suegra, ¿verdad?, es mal tercio, y la suegra, y que no se mete, y que es bien metiche, y que todo. ¿Por qué? Porque precisamente, o pasan dos cosas: o la familia, o sea, se queda en casa de los papás ahí primero, ¿verdad?, el matrimonio nuevo, o la mamá o el papá, ¿verdad?, son tan posesivos que se quieren ir a vivir a la casa nueva de quién, de la familia. Y entonces aquí, hermanos, no es sano al principio de un matrimonio que los padres, ambos, sea de él o de ella, vivan junto con la pareja. No es sano. Ya cuando esta pareja se una en un solo ser, hermanos, y logren madurar,
Claro, yo les he dicho a mis hijos, hijos, yo espero que cuando yo esté viejo y su mamá ya no pueda más, ustedes me tengan en su casa, como yo los tuve en mi casa y les cambié los pañales y los limpié. Así espero yo que ustedes hagan conmigo y con su madre. Pero esto es cuando yo ya esté más viejito y que ellos ya hayan madurado en su matrimonio y todo. Y aquí es donde entonces entendemos, hermanos, y debemos entender que un matrimonio se debe unir porque deben de ser compañeros uno del otro. Y aunque hay consejos por parte de los padres, por parte de amigos, por parte de los hermanos de la iglesia, en realidad la familia nueva que viene siendo, ¿verdad?, el hombre y la mujer, pues prácticamente se unan, ¿verdad?, en sentimientos, en pensamientos, en emociones. Los esposos deben de tener un lugar privado para vivir. Estamos hablando de la felicidad o del gozo en el matrimonio. Claves para la felicidad. Una de ellas es tener un lugar propio, ¿sí? Tener un lugar propio. O sea, en México se acostumbraba, hermanos, o todavía a veces se acostumbra, ¿verdad?, que el hombre se trae a vivir ¿a quién? A la mujer, ¿verdad?, a la casa de los papás. Mientras que él logra empezar a comprar una casa o empezar a construir una casa. No es sano, lo voy a repetir, no es sano porque va a sentir la mujer que la mamá quiere dominar, ¿verdad? Es la naturaleza y entonces va a haber ahí un conflicto. Entonces, una de las claves para la felicidad de una pareja, hermanos, es tener un lugar propio. No importa que no sean dueños, pero vete a rentar, ¿verdad?, allá afuera. Decimos un famoso verso, verso dicho, el casado, casa quiere, ¿verdad? Es decir, tener su lugar privado, no importa, hermano, si es grande o pequeño, eso es lo de menos, pero tener esa privacidad, ¿verdad?, para que puedan unirse, para que puedan hablar, para que puedan compartir, para que puedan hacer, hermanos, esa unión, ¿verdad?, que tanto se necesita. Luego, nos da algunos consejos acerca de cómo Aquila y Priscila, esta pareja que eran compañeros de Pablo, un hombre y mujer, ¿verdad? Aquila y Priscila. Aquila es el hombre, Priscila, ¿verdad?, pues claro, la mujer. Nos da el ejemplo de cómo ellos trabajaban juntos, cómo ellos tenían el mismo oficio, o sea, un mismo negocio, cómo los dos servían al Señor juntos, cómo los dos ayudaban a las gentes. Y nos da este bello ejemplo de cómo una pareja cristiana, pareja creyente, puede realmente estar unida en el Señor, para gloria de Dios. Dice, por ejemplo, Lucas, el que escribe Hechos, ahí Hechos 18, página 68, dice: después de esto Pablo se marchó de Atenas, se fue a Corinto y ahí se encontró con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio el emperador había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como él hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Luego en Romanos, ya terminando la carta de los Romanos, Pablo dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Gracias por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi hermano Epeneto, el primer convertido en Cristo en la provincia de Asia. Vemos que aquí Aquila y Priscila, hermanos, trabajaban juntos, los dos creían en el Señor. En su casa tenían, ¿verdad?, las reuniones de la iglesia y habían ayudado a Pablo a salvar su vida y arriesgar la vida de ellos, juntos por la de Pablo. Entonces vemos una pareja muy unida, vemos una pareja, ahora sí como dice la escritura, un solo ser, ¿verdad? Juntos, trabajando juntos. Y aquí es donde tenemos este ejemplo, y tenemos muchos más ejemplos en la Biblia acerca de cómo el matrimonio realmente puede llegar a funcionar y trabajar juntos cuando se logra ser un solo ser. Vivir juntos, tener las cosas en común, compartir, hermanos, es clave en la felicidad del matrimonio. No podemos, decía mi papá, dormir con el enemigo, ¿verdad? O sea, no puedes estar peleado y no puedes estar viviendo siempre en contra de tu cónyuge, porque entonces, ¿dónde está la unión en un solo ser? No va a haber ahí la bendición de Dios y la prosperidad en el matrimonio cuando el matrimonio siempre está en competencia, cuando el matrimonio siempre está viendo a ver
¿Cuál de los dos es el que tiene la autoridad? ¿Cuál de los dos es el que tiene más influencia sobre los hijos? ¿Cuál de los dos es el más inteligente? ¿Cuál es el de los dos es el que hace más dinero? Hermanos, eso no va a causar unidad. Eso va a causar siempre, ¿verdad? Precisamente el choque y la separación, y no se va a poder lograr, ¿verdad? Esa bendición de Dios en cuanto a la unidad. Entonces, este primer consejo, ¿verdad?, que da el autor es que la nueva pareja o que los cónyuges tengan su propio lugar, su propio hogar, ¿verdad? Y que aprendan a convivir, aprendan, ¿verdad?, a llevar a cabo juntos todas las cosas que tienen en diferencias, compartirlas y entender que Dios nos creó precisamente diferentes. Y aquí es donde, para poder superar las diferencias como hombre y mujer, los pensamientos que tenemos, los sentimientos, las emociones, las metas, tiene que haber un mediador. Alguien que dice, bájale 3 rayitas y tú también. Hey, sujétate. Hey, yo aquí tengo la autoridad. Y ese mediador es ¿quién? Dios. Aquí es donde entonces otro principio bíblico para la felicidad, otra clave para la felicidad es: haz de Dios, ¿verdad?, tu pareja. Que sea el Señor quien une, quien decide, quien aconseja, quien disciplina, quien pone las reglas. Que sea el Señor. Que no seas tú, ¿verdad? Que no sea tu voluntad, que no sea la voluntad del cónyuge, sino el Señor. Los esposos son como uno solo cuando tienen las cosas en común y cuando toman decisiones juntos. Cosas en común no quiere decir que piensen igual, hermanos. Cosas en común quiere decir que se pusieron de acuerdo, ¿sí? El simple hecho de que seamos hombre y mujer, ya con eso hay una ¿qué? Diferencia. Ya con eso hay una diferencia. O sea, yo como hombre tengo que decir, yo sé que mi esposa va a pensar ¿qué? Diferente a mí. Yo como mujer te voy a decir, yo sé que mi marido va a pensar ¿qué? Diferente a mí. Ya de primero yo ya tengo que tener eso en la mente. Va a pensar diferente. Ok. Pero no porque piense diferente, entonces la voy a hacer mi enemigo. Es, aunque yo piense diferente y ella, debo de buscar al Señor para que el Señor sea el mediador y nos ayude a poder entonces tener, ¿verdad?, esa armonía, esas cosas en común. Y aquí es donde, amados, ¿verdad?, el Señor siempre está dispuesto a ser nuestro consejero, nuestro mediador, nuestro ayudador. Siempre. Pero la pregunta es, ¿cuánto buscamos a Dios para que sea ese mediador en el matrimonio? Muchas veces lo buscamos para que sea mi salvador personal, eso no lo dudo. Pero ¿cuántas veces busco al Señor, busco su consejo y en oración para que sea el mediador, ¿verdad?, entre mi esposo o mi esposa y yo? Ahí es muy diferente, hermanos, ¿verdad? Es como cuando decimos, muchos buscan a Dios, buscan la mano de Dios para que sea su proveedor, ¿verdad? Pero no buscan, hermanos, su rostro, no buscan su autoridad para que sea su Señor. Y aquí es donde entonces sí, a lo mejor yo busco a Cristo para que sea mi Salvador y me bendiga y me santifique a mí, pero estoy buscando al Señor para que sea el Señor también quien me ayude a unirme, quien me ayude, ¿verdad?, a lograr las cosas diferentes que tenemos que sean en común. Y aquí es donde la pareja, ambos tenemos que poner, ¿verdad?, de esa energía, de esa actitud para buscar al Señor y que sea Él, hermanos, quien está en medio de nosotros. Dios es quien une a los esposos de matrimonio. Recuerden que cuando el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, por lo tanto ya no serán dos, sino será una sola carne, y lo que Dios unió, ¿lo que quién unió? Dios. Dios es el que une a las personas en un solo ser, no somos nosotros. No es que yo siempre diga sí a mi esposo o sí a mi esposa para que no haya problemas y seamos muy unidos. Eso no va a causar unidad, hermanos. En realidad, Dios dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y la pregunta es, ¿cómo Dios une a un hombre y una mujer? Pues precisamente, hermanos, por medio de su sabiduría, por medio de sus consejos, por medio de aceptar el hombre
cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis deberes, cómo debo de tratar yo a mi mujer, y la mujer aceptar mis responsabilidades, mis deberes que Dios me da y cómo debo tratar yo a mi esposo. Cuando ambos, uno y otro, están dispuestos a escuchar la sabiduría de Dios, están dispuestos a llevar a cabo lo que Dios les dice, entonces Dios es el que ¿qué? Une a el hombre y a la mujer. Y aquí es donde entonces empezamos primeramente. Si yo quiero invitar a Dios al matrimonio y que sea Él, ¿verdad?, quien nos una, el primer reconocimiento que debo de tener hacia Dios es que Dios es la cabeza de todo. O sea, Dios es la autoridad. No importa lo que yo piense, lo que se me haya enseñado en casa, lo que hoy en la sociedad diga, lo que yo veo como realidad, yo tengo que poner sobre todas las cosas, ¿a quién? Al Señor. Y aunque no entiendo por qué Dios diseñó así, por qué Dios me pide esto, no es que lo razones, primero es que lo obedezcas. Y cuando lo obedeces, el Señor te va a hacer entender. Jamás Dios te va a hacer entender antes de obedecer, ¿eh? Esa es una regla del Señor. Jamás. O sea, no esperes que Dios te pida algo y tú dices, a ver, Señor, pero ¿por qué quieres que lo haga? Déjame pensar. Ah, ya entendí. Bueno, sí lo voy a hacer. Así no funciona el Señor, hermanos. Por eso se llama sujeción. Sujeción es hacer lo que tu voluntad no quiere hacer. Someterte, o sea, llevar a cabo aquello que tú no quieres llevar a cabo. Entonces aquí es, aunque yo no sé por qué Dios me pide perdonar y no quiero perdonar, ¿yo qué? Debo perdonar. Aunque no entiendo cómo eso me va a ayudar a quitar la amargura o a sanar, ¿verdad? Lo hago. No entiendo por qué el Señor me lo pide, pero lo obedezco. Y cuando lo obedezco, entonces paso el proceso y luego ya digo, ay, Señor, ya entendí por qué querías que yo, ¿qué? Perdonara. Pero eso es hasta que lo haces, hermanos. Entonces, reconocer que Dios es la cabeza, que Dios tiene la sabiduría, que Dios tiene la autoridad, hermanos, es el primer paso para invitarlo a que Él sea, ¿verdad?, el mediador, a que Él sea el que une a la pareja. Dios es quien tiene la máxima autoridad en un matrimonio. No es el hombre, no es la mujer. ¿Es quién? Es Dios. Y aquí al reconocer eso, hermanos, tanto el hombre y la mujer, entonces se van a someter al Señor y van a los dos decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que nuestro matrimonio sea un compañerismo de amigos, que sea un matrimonio feliz, gozoso, unido. No lo hemos logrado. Yo he hecho mi voluntad, entonces yo tu voluntad. Tú quieres lo mismo que yo, quieres ser feliz, quieres tener gozo, quieres tener bendición por parte de Dios para nosotros, que Dios nos une así. Bueno, vamos a reconocer que Dios es ¿quién? La máxima autoridad de nuestro matrimonio. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ok. ¿Qué implica reconocer que Dios? Porque no nada más es de hacerlo con la boca. No, sí, Dios es ¿quién? La máxima autoridad. Sino someternos, hermanos, sujetarnos a las responsabilidades y deberes que Dios nos da como hombre y mujer, es lo que realmente valida lo que yo estoy diciendo, que Dios es la máxima ¿qué? Autoridad. Pues es como decir, ¿verdad? No, sí, yo respeto la ley, yo respeto la autoridad, ¿verdad?, de este gobierno, pero pues quiebras los límites de velocidad, hermanos, tiras basura, no pagas impuestos. ¿En realidad respetas entonces la ley de este país? No. Bueno, en el matrimonio va a ser igual. Si yo digo que Dios es la máxima autoridad, pues entonces me sujeto a Él y empiezo a vivir conforme Él me lo dice, y de esa manera entonces va a empezar, hermanos, Dios a unirnos, no nuestro propio esfuerzo. Aquí es donde hay una pregunta: ¿de qué manera puedes hacer a Dios un compañero en el matrimonio? Página 70. ¿De qué manera? Es bien sencillo y ya lo conocemos. Mira, ¿cómo hiciste a Cristo, hermanos? No tú, perdón, porque nosotros no hacemos nada, pero es decir, ¿cómo permitiste que el Señor entre a tu vida y empiece a crecer en ti? ¿Cómo haces eso? Y ok, esas dos cosas básicas, la comida y la bebida. Yo así le llamo a la oración, al estudio de la palabra y la oración, yo le llamo la comida y la bebida. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, esa es la comida. Pero si comes, ¿cómo dice? El que tiene más saliva traga más atole, no, más pinole, algo así. Más pinole, o sea, decir, ok, no puedes nada más comer, porque se te va a acumular lo sólido
necesitas líquido para poder hacer digestión y que aproveche, ¿verdad? Es vital el líquido, beber agua. Entonces, es muy, muy vital leer la palabra, estudiarla, hermanos, pero también es muy vital, ¿qué? La oración. Ok, aquí es donde viene esta pregunta, ¿verdad? Yo sé que como cristianos oramos y leemos la palabra cada uno de nosotros, o lo deberíamos de hacer. Pero la pregunta es, ¿leemos la palabra y oramos juntos como pareja? Todos los días. Y ahí es donde muchos, hay una tacha. Porque recuerden, hermanos, primeramente nos debemos al Señor, sí. Yo soy hijo de Dios y mi salvación es personal con Dios. Pero cuando yo soy marido de una mujer, o yo soy mujer de un hombre, yo no estoy solo. La palabra de Dios dice que el hombre y la mujer se convierten en un solo ¿qué? Ser. Pero si cada quien por su lado ora y lee la palabra, pero no lo hacemos juntos, ¿cómo pretendemos entonces que Dios sea el que ha unido? Aquí enfrente hay lugar, hermanos, pasen, no hay problema. ¿Cómo pretendemos que Dios nos una si todo lo que hacemos espiritualmente lo hacemos separados? No, si venimos juntos a la iglesia, cantamos juntos, pero oramos y leemos la palabra juntos todos los días. Individualmente hay muchos que no lo hacen, pero bueno, yo sé que tú sabes que individualmente lo debes de hacer. Tú como persona debes decir, Señor, yo te busco en tu palabra, yo te busco en oración, muy bien, pero como pareja. Y aquí hay una falla grande, hermanos, o sea, porque en realidad debemos de estar haciéndolo juntos, debemos estar haciéndolo individualmente y también en pareja. Así es que tenemos que entender que la mejor manera de incluir a Dios en un matrimonio es reconociendo que Él es Dios, al sujetarme, al hacer lo que Él dice. Y si mi esposa y yo somos una sola carne, entonces debo de estudiar la palabra con ella y de orar con ella, aparte de hacerlo yo solo. Porque después, entonces, si lo hacemos nada más como pareja, ¿dónde queda tu relación personal con Dios? ¿Sí? Debe haber una relación personal y debe haber una relación matrimonial con Dios, para que entonces el Señor, hermano, sea quien une a la pareja. Mateo capítulo 6. Ahorita Yoshi y yo estábamos viendo esto, fuimos a ver si Sam está abierto ahorita temprano, está cerrado, los domingos abren hasta las 10. Pero ahí en el estacionamiento, ya a las 7 de la mañana, alguien aventó bastante pan, migajas de pan, pero así un charcote de pan ahí. Y estaban todos los pájaros, ¿qué? Comiendo. Dice Dios, mira, ya están desayunando ahí los pájaros, ¿no? Y le cito yo este verso, Mateo 6, y le digo, fíjate, ahí se cumple lo que el Señor dice. Así que no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque si los paganos, ¿verdad?, andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Acaso no ven los pájaros, verdad, que no trabajan y el Señor todos los días ¿qué? Los alimenta? ¿Acaso no ven las flores del campo que ellos no hilan, verdad, no tejen y Dios las ¿qué? Las viste con gloria? Y hermanos, en el matrimonio, ¿verdad?, el mejor consejo que se puede dar a una pareja es este que acaba de decir el mismo Señor Jesucristo: busquen primero el reino de Dios. Dios sabe que ustedes y sus hijos necesitan comida, techo y vestido. ¿Creen que Dios lo sabe? Sí. Pero si estamos enfocados como pareja, hermanos, nada más pide y pide al Señor, y Señor, mira, y el trabajo, Señor, y la salud, y mira la seguridad, Señor. Si estoy enfocado nada más en las cosas que Dios, hermanos, sabe que necesitamos, pero no nos enfocamos en pareja en lo espiritual. También tenemos que entender y saber qué orar y cómo orar juntos al Señor. Qué metas buscar, hermanos, juntos en el Señor. No es nada más las metas, ¿verdad?, materiales para dejarlas a los hijos, sino en realidad, hermanos, es el temor, el amor de Dios,
la sabiduría, el estar buscando, ¿verdad?, esa paternidad, disciplina hacia los hijos, la unión en nosotros, ¿verdad?, el hacernos crecer en gracia, en perdón juntos. Todas estas cosas que son necesarias espiritualmente, tenemos que tomarlas en cuenta cuando vamos en devocional juntos como pareja, ¿verdad?, invitando al Señor a que sea el mediador y el que nos una. Aquí es donde entonces el autor dice, este consejo: los esposos deben obedecer a Dios y hacer lo que le agrada a Dios. Si estoy reconociendo que Dios es la máxima autoridad en mi matrimonio, hombre y mujer, tenemos que entonces obedecer a Dios. Reconocer que, ¿verdad?, hacer lo que Él me dice le va a agradar. Y cuando hacemos esto, hermanos, Él se convierte en compañero en el matrimonio. Dios no va a ser un compañero donde no se le invita. Dios no va a ser un metiche donde no se le quiere. O sea, no podemos nosotros querer que el Señor bendiga, prospere, una el matrimonio si no le buscamos como matrimonio y le buscamos de manera correcta. Y aquí es donde lo que creemos tiene que hacer congruencia con lo que hacemos, ¿verdad? Si realmente creo en el Señor y su palabra, debo sujetarme y obedecer responsabilidades de hombre y mujer, de marido y de esposa que Dios me pide, para que entonces el Señor, hermanos, tome lugar en el matrimonio y sea Él quien una, bendiga y prospere el gozo y la felicidad que nosotros no podemos darnos, ¿verdad?, como hombre y como mujer. El Señor otra vez, ¿verdad?, en Mateo 7, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Página 71. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le, ¿qué?, se le abre. Y muchos se hablan de estos versos, hermanos, para traer una teología que no es. Tú no le puedes pedir a Dios lo que no sabes si va a ser bendición para ti. Lo que sí le puedes pedir a Dios, bien seguro que Dios te va a dar, es lo que Él ha dicho que le pidas. Por ejemplo, Santiago: el que tenga falta de sabiduría, Dios está diciendo: pídeme sabiduría y te la voy a, ¿qué?, te la voy a dar. Ok. El Señor, ¿verdad?, los discípulos dicen: Señor, aumentanosla. Ok, pídele fe al Señor y el Señor te la va a dar. Cuando nosotros pedimos, pide, busca, llama, el Señor lo va a hacer porque Él ha prometido hacerlo. Pero no es, vuelvo a repetir, hermano, no es nada más pedir y buscar y desear lo que yo quiero para mi matrimonio, es lo que Él quiere para mi matrimonio. Señor, si el Señor dice: perdonen, para que sean perdonados. Señor, ayúdame a perdonar, Señor. ¿Tú crees que Dios no te va a dar el perdón para que perdones a tu cónyuge? Sí, Él dice que perdones, entonces pídele tú ayuda para que tú puedas perdonar. Eso se refiere, hermanos, todos estos consejos que el Señor Jesucristo nos da, pero que los entendemos de otra manera. Los esposos deben llevar sus problemas y sus necesidades a Dios en oración, juntos, aparte, ¿verdad?, de hacerlo individualmente. Juntos deben llevar sus problemas, sus necesidades a Dios. Filipenses capítulo 4, todos conocemos este verso, ¿verdad? Dice: por nada estéis afanosos o inquietos, ¿verdad? Más bien dice: pongan todas sus, ¿qué?, necesidades, sus peticiones, ¿verdad?, con oración y ruego al Señor. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando como pareja no estamos poniendo delante de Dios nuestras peticiones, nuestros temores, nuestros problemas, nuestras dificultades, no las ponemos delante de Dios, pues entonces el Señor no va a hacer, ¿qué? No va a hacer nada, hermanos. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el Señor es bien claro cuando dice: el que quiera ser mi discípulo, que me siga. O sea, que haga lo que yo le digo. Entonces, vuelvo a repetir, aunque Dios conoce mis necesidades, pero si yo no estoy poniéndolo delante de Él, si yo no me estoy humillando, si yo no lo estoy reconociendo, si yo no lo estoy invitando para que sea el que une a mi matrimonio, ¿realmente Dios va a interceder y a hacer las cosas en beneficio de nosotros? Claro que no, hermanos. No nos deja de amar,
jamás. Pero va a permitir que nuestras malas decisiones, que nuestra actitud, hermanos, orgullosa, tenga consecuencias. Gracias, brother. ¿Ya llevas otro 100? Oye, ya llevas como 4 cienes en los termómetros, brother. Fíjese cómo Dios promete paz en el corazón. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, es que no entiendo cómo le vas a hacer para que salgamos. Pues es que no necesitas entender. Ya, ese es el principio de la fe, hermanos. Aunque no entiendes, lo crees y entonces obedeces. Haces lo que Dios te pide a pesar de que no lo entiendas, de que no lo puedas razonar. Bueno, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando en el matrimonio, hermanos, parece que ya no hay salida, cuando en el matrimonio parece, ¿verdad?, que es inevitable el quebrar y el separarse, cuando se humilla, lo vimos esto, ¿verdad?, hace 2 semanas, cuando vimos una iglesia que ora en el libro de los Hechos, ¿verdad? El Señor dice, Lamentaciones, donde dice, capítulo 7, si se humillara mi pueblo, la primera cosa que Dios te pide es quiebra tu orgullo, como esposo, como esposa. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscaren y mirar en mí, ¿qué? No la mano, Señor dame, Señor necesito, sino buscaren, vieran quién soy yo. Dice, y se convirtieren, dejan de hacer las cosas que saben que no deben de hacer, entonces yo oiré. Es donde yo le digo que el Señor pone condiciones inclusive para la oración. Es más, dice, el Señor dice, hey, si te peleas con tu prójimo, con tu cónyuge, y quieres ir a dar ofrenda, ni la des. Es más, ni tu oración va a ser escuchada si estás peleado con tu esposa. Primero, ve y ¿qué? Reconcíliate. Hermanos, hay condiciones hasta para que Dios nos escuche. Sí, la Reina Valera dice, es estorbo. Imagínate, ¿verdad? Yo orando por acá para que Dios toque a mi esposa y mi esposa orando para acá para que Dios y cambie, ¿verdad?, al esposo. Pues, ¿qué oración va a escuchar Dios, hermanos? Es como aquel equipo de fútbol de la América pidiendo, Señor, danos la victoria, y las Chivas diciendo, Señor, danos la victoria. ¿A quién va a escuchar el Señor, hermanos? ¿A la América o a las Chivas? Es decir, Dios va a escuchar a un matrimonio que está, ¿qué? Unido, que está en acuerdo. Sí, o sea, en realidad Él va a hacer justicia. Él va a contestar y responder lo que es justo, lo que es sabio, lo que es benéfico para el matrimonio. No va a ser la voluntad del marido ni la voluntad de la esposa. Sí, no, o sea, esa teología, hermanos, cuidado, porque cuidado. Hermanos, Dios promete paz en el corazón. Cuando entregamos a Dios, hermanos, como pareja, nuestros problemas, y le escuchamos y nos humillamos y estamos decididos a obedecerle, Él va a empezar a trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente y va a poner felicidad. Lo que nosotros no podemos producir, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos crear, el Señor lo va a hacer, hermanos, por nosotros. Aquí Pablo utiliza una escritura que lo usa, ¿verdad?, para la iglesia, pero parte de la iglesia son los matrimonios. Colosenses capítulo 3, estamos en la página 71, hablando de la paz de Dios, ¿verdad?, hablando de la paz de Cristo, que Él promete. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. ¿Que qué? Que gobierne, hermanos. Que no gobierne Él. Llegando a la casa, ya sé, ya me tiene una lista de reclamos aquella. ¿Se fijan? Es que es una realidad, hermanos.
Es una realidad, es decir, ¿por qué el hombre piensa así? ¿Por qué el hombre prefiere trabajar 12, 13 horas y no llegar a casa? Porque ya sabe que la mujer ya le tiene reclamos. Ya sabe lunes a jueves de 9 a 4 tú, Juan, allá en la oficina. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A la paz. Y que gobierne la paz en nosotros. No que gobierne nuestros pensamientos, hermanos. No que gobierne nuestro orgullo, nuestro deseo de dominar, nuestro deseo de insultar, nuestro deseo de hacer sentir mal, ¿verdad? Al cónyuge, o hacerme sentir yo más importante que él o que ella. No, 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 no. Que reine la paz de Cristo, la cual han sido llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, con mayor razón entre las parejas. Acuérdate este principio. ¿Quién es tu primer prójimo si eres marido y mujer? Tu primer prójimo es tu cónyuge, ella. Y si somos creyentes, es tu hermana y hermano en Cristo. O sea, ya para empezar ahí, es tu primer prójimo y es tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo. Y luego es el hombre o la mujer que tú escogiste para que sea tu compañero o tu compañera. Entonces, el Señor, ¿verdad? Dice, hey, aconséjense unos a otros, instruyanse con sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Son principios, hermanos, que muchas veces los usamos ya en la iglesia y para el hogar, pero no muchas veces los usamos para el matrimonio. Pero aquí, ¿verdad? Los esposos que estudian la palabra de Dios, los esposos que alaban juntos, los esposos que oran juntos, van a tener paz ¿en qué? En sus corazones. Compruébalo, hazlo, invita a tu pareja a hacerlo. Pídele al Señor esa humildad que nos falta. Sujetémonos y probemos a Dios. Dios dice que lo probemos, hermanos. Aquí es donde Dios jamás se va a equivocar. Nunca. Siempre su sabiduría va a salir adelante. Siempre. No importa el problema en que te encuentres, si tú haces lo que el Señor te dice, Él trae paz en medio de la tormenta. Él levanta a los muertos. Él cambia la tristeza en gozo. Él al enfermo lo sana. No hay nada. El ejemplo, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy impresionante esa interacción entre el Señor Jesús y Sara. Está platicando el Señor Jesús con Abraham y le está diciendo los planes a Abraham. De aquí a un año, Sara va a tener un hijo. Como buena mujer, Sara dentro de la cocina estaba escuchando, ¿verdad? Y se ríe. No creyó Sara, hermanos. O no creyó, o se le hizo algo muy inocente, ¿verdad? Y se rió. Y el Señor le hace un reclamo tierno. No le dijo así como que, ¿qué te pasa, Sara? ¿Por qué te ríes? No. Fue un reclamo tierno, así como decir, ¿por qué te reíste, verdad? No, Señor, no me reí. No, Sara, sí te reíste. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esa frase, hermanos, tiene que estar bien consciente. Hey, Señor, esto no es imposible para ti. Mi situación en el matrimonio no es imposible para ti. Mi situación, ¿verdad? De falta de perdón, de amargura, de celos, no es imposible para ti, Señor. Es imposible para mí, pero no para ti. Y si yo hago lo que tú me dices, Señor, en fe, yo sé que tú vas a hacer, Señor, lo que yo no puedo. Y eso es, hermanos, reconocer que el Señor es la autoridad en mi hogar. Eso es invitar al Señor a que sea, ¿verdad?, el intercesor en mi matrimonio y que nos una, el sujetarme a Él. Dios es el más importante compañero en un matrimonio, hermanos. No es mi cónyuge, no soy yo, es el Señor. Sí, Él es el más importante compañero.
Si Dios nos ayuda, hermanos, ¿qué puede fallar? Nada. Más lo que yo falle, ¿verdad? Pero en cuanto al Señor, no puede fallar absolutamente nada. Aquí es donde, bueno, en primer lugar es los principios o claves para la felicidad es tener, ¿verdad?, las cosas en común, o sea, tener un lugar, tener un hogar, empezar, ¿verdad?, a separarme de los demás y tener yo en común con mi esposo y mi esposa las cosas. Invitar a Dios a que sea el intercesor, ¿verdad?, de mi matrimonio. En el día 3 sean compañeros, no nada más sean marido y mujer. Sean amigos, sean compañeros. Dios no quería que Adán estuviera solo. No es bueno que el hombre esté, no es bueno, ni tampoco la mujer. Acuérdense que en Adán, hermanos, somos representados toda la humanidad. Le voy a hacer ayuda idónea, ¿verdad? Dios creó a Eva para compañerismo. Entonces, el matrimonio, aparte de procrear y tener descendencia, hermanos, aparte de ser la ilustración de Cristo en el amor a su iglesia, es creado para que haya compañerismo perfecto entre el hombre y la mujer. Sean compañeros, sean amigos, ¿verdad? ¿Qué es un amigo? Es alguien con el que puedes compartir tus emociones, tus sentimientos, tus dificultades, es alguien que te aconseja, es alguien que está dispuesto a dar lo suyo, ¿verdad? Para bendecirte. Un amigo es alguien con quien puedes comunicarte bien, compartir secretos, ilusiones, deseos para el futuro. Un amigo te alienta, ayudándote cuando tienes problemas, te da buenos consejos. Puedes divertirte con un amigo, hermanos. Puedes disfrutar y pasar tiempo con esa persona, trabajando juntos o jugando o simplemente, ¿verdad?, conversando. Es un amigo. Y el ideal, precisamente, del matrimonio es que hagamos de nuestro cónyuge un compañero. Vuelvo a repetir, no un enemigo, no alguien, ¿verdad?, donde va a querer dominarme, va a querer ganar, va a querer, no, o sea, es decir, tenemos que los dos ceder, humillarnos y reconocer. Hay 3 cosas importantes entre amigos cercanos, hermanos. Lo primero es la comunicación. Lo segundo, ¿verdad?, el ayudarse, el alentarse, el servirse. Y lo tercero, divertirse juntos. Si todo es serio, si todo es formal, si todo es nada más ABC, se pierde, hermanos, la chispa, ¿verdad?, que Dios nos dio del gozo. ¿Sí? Cuando tú miras la creación de Dios, tú miras una diversidad bien grande, muy diverso. El Señor hizo paisajes, animales, inclusive no son razas, somos una sola raza, pero las etnias de los hombres no somos igual. Hay animales acuáticos, hay animales que vuelan, hay animales que se arrastran, hay animales que corren, graciosos. O sea, es decir, Dios es un Dios que tiene un sentido, hermanos, del gozo, de la felicidad, de la alegría. No es un Dios nada más sobrio, frío, sin sentimientos, sin emociones. Hay la película, la primera película que yo vi, que no me había imaginado yo, porque todas las películas antes de Jesús, siempre era un Jesús así, con un rostro, sí, como serio, deprimido, como por lo que le iba a pasar, siempre, y caminaba así, ¿verdad? Todas las películas viejitas de Jesús así eran, hermanos. Pero la primera película que vi un Jesús sonriente fue la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Cuando él está haciendo una mesa, ¿sí? Y luego entra María y empiezan a platicar y luego ya le empieza a echar, creo, agua y la levanta y empieza a sonreír y luego, o sea, a mí se me prendió el foco y dije, oye, ¿por qué siempre había creído que el Señor Jesús, estoy hablando cuando era chamaco, ¿verdad, hermanos? Pero digo, ¿por qué siempre había creído que era así, serio, triste, si en realidad ha sido el ser que más plenamente ha vivido, hermanos, el Señor Jesucristo, en todos sus ámbitos? Es el que más sufrió,
pero es el que más alegría ha tenido. Jamás le falló al padre, jamás, ni a un amigo, ni a sus propios padres. Él nunca, o sea, él no tiene nada de qué arrepentirse. Imagínate el gozo que tiene, que el Señor Jesucristo tenía en el cuerpo, en la vida. Me encanta ese verso donde dice que el Señor da gracias, dice: Padre, te doy gracias, dice, y se regocijó el Señor y dijo: Padre, te doy gracias porque has escondido esto a los sabios y se lo has dado a entender ¿a quién? A los simples, ¿verdad? Y dice que el Señor se regocijaba, y regocijarse era dar vueltas, como cuando tu equipo favorito o cuando la selección mexicana mete un gol en el mundial, hermanos, ¿verdad? Que gol, regocijarse es una manera, ¿verdad? Muy, muy efusiva, ¿verdad? Sí, entonces dices tú, no, en realidad el Señor ha sido el hombre que más plenamente ha vivido la vida en todos sus aspectos. E inclusive dice que se ríe de nosotros, no se burla. Pero es como cuando uno, ¿verdad?, ve a su niño que el niño quiere cargar el carro, ¿verdad? Y uno dice: hombre, chiquitín, nunca vas a poder. No te estás burlando, sino te está causando nada más gracia la inocencia, ¿verdad?, del niño. Así es el Señor, hermanos, con nosotros, ¿verdad? Dice: ay, chamaquitos, ¿verdad? Ay, chamaquitas. No tenemos un Dios, hermanos, que es un ogro, un señor, ¿verdad?, malvado, serio, que nunca da una sonrisa. Al contrario, si Él nos dice que estemos siempre gozosos, si Él nos dice que siempre estemos alegres, si Él nos dice que las dificultades cuando vengan las tengamos, ¿por qué? ¿Sumo qué? Entonces, ¿cómo? Si Dios no es un ser gozoso y alegre, hermanos, entonces ¿cómo nos pide eso? Entonces aquí es donde nosotros entendemos que la diversión, hermanos, el pasar tiempos muy agradables, alegres, como cónyuges, es importante. Y los cónyuges deben de aprender a comunicarse bien. Le digo que nuestra cultura es una bendición y es una maldición al mismo tiempo, hermanos. Que muchas veces en la CONARMA, la reunión de varones, me tocó el tema de la verdadera masculinidad, ¿verdad? Y decir, ¿cómo los hombres mexicanos o latinos crecimos con un estereotipo, ¿verdad?, de ser hombre, el hombre macho, ¿verdad? El hombre aguanta todo, ¿verdad? El hombre no llora. El hombre no muestra sus sentimientos. El hombre es duro. Ajá. Yo siempre había creído de que el hombre no lloraba. Claro, porque desde chiquitos nos caemos y el papá: aguántese, el hombre no llora. O sea, ahí está uno aguantándose ahí el dolor lo más que pueda, ¿verdad? Pero luego viene uno la pregunta: ¿y dónde dice eso en la escritura, hermanos, que los hombres no lloran? Si el Señor Jesús lloró. O sea, es decir, ¿de dónde viene toda esa mala información que vamos aceptando? Y es más hombre el que tiene más mujeres, y no se deje nunca que una mujer, ¿verdad?, se le suba. Usted dé una cachetada y digo, ¿cómo? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale todo eso? ¿Y cómo lo aceptamos? Más que nada por presión, hermanos, de la sociedad. O sea, porque están todos los compañeros de trabajo, los primos, los tíos, y entonces, el mandilón, el mandilón. No, pues es cuenta que nos pican la cresta. Y en realidad, todo eso, hermanos, debe de irse. O sea, debemos de aprender a comunicarnos tanto emocionalmente, o sea, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras metas, nuestras alegrías, debemos compartirlas juntos. Debemos tener ese tiempo, ¿verdad?, de poder expresarle a mi esposa y que ella me exprese a mí las cosas que estamos pasando, buenas y malas, problemas, necesidades. Dice el apóstol Pablo: si se enojan, no pequen. Hasta nos podemos enojar de la manera correcta, ¿sí? No insultar, no patear, ¿verdad?, no aventar al niño. O sea, puedes enojarte. Dice: enójate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿verdad? Ni des lugar al diablo. Es decir,
Sí, hermanos, podemos enojarnos. Si mi cónyuge tiene una mala actitud, lo más lógico es que yo me vaya a ¿qué? Me vaya a molestar. Pero no te dejes dominar por ese enojo. Haz que ese enojo, ¿verdad?, sea dominado por el Espíritu. Y si te enojaste, bueno, reconócelo y ¿sabes qué? Perdóname, me sacó de quicio esto que hiciste, no estuvo bien, no quiero irme, ¿verdad?, como dice la palabra, no quiero darle lugar al diablo en mi vida, perdóname por favor. Hay que comunicarnos, hay que expresar, ¿verdad?, los sentimientos. Los esposos deben arreglar sus desacuerdos antes de que termine el día. Esta debe ser una regla en los matrimonios cristianos, hermanos. Antes que termine el día, hermanos, no importa si el problemota fue grandote o porque no le pusiste azúcar al café. No importa si es chiquito el problema o grandote. La regla debe ser antes de que llegue, ¿verdad?, la noche, porque ni duermes bien, como quiera. Bueno, si ya te vale gorro, hermanos, ahí estás peor tú. Si dices tú, me vale y me duermo, aguas, porque entonces ahí ya la conciencia anda mal. Sí. Por lo general, cuando yo me bronqueo con la doña y me duermo sin, no, hermano, no puedo dormir. Ahí estoy dando vueltas y ya sé, Señor, que perdóname, ahí estoy. Oye, perdóname. Es decir, si ya sabes que inclusive, ¿verdad?, no vas a estar a gusto, pero ahí estamos, ¿verdad?, con el berrinche y no lo perdono, no la perdono. Sí, para que se le quite, y la ley del hielo, la ley del hielo. Bueno, ya se durmió una niña. Les voy a contar una que mi papá aquí platica. Adelante. El tantiómetro, hermanos, por si no se lo saben, es invención del hermano Marcos Norton. Estábamos hablando precisamente de el perdón, poder para liberando el poder del perdón, ¿verdad? Sanando un corazón lleno de amargura. Entonces estaba hablando mi papá de los problemas de los cónyuges. Dice, ahí están el hombre y la mujer que se pelearon ahí en el día y ahí están, no se reconciliaron. Dice, ahí están los dos acostados en la noche, uno volteado y el otro para el otro lado. Dice, pero el hombre pues tiene ganas de estar con ella. Dice, entonces usan el tanteómetro. ¿Saben cuál es el tanteómetro? Y yo dije, ay, ¿qué va a salir mi papá ahorita? Sí, miren, está el hombre así y le hace, dice, y agarra a la mujer. Dice, anda tanteando. Dice, si la mujer no le avienta la mano y ya le empieza uno a sobar y no le dijo, bueno, ya le hiciste. Dice, pero si le pones la mano y te la regresas, no, ya cobíjate y duérmete. Ese es el tanteómetro. Es decir, ¿por qué llegar a ese punto, hermanos, de estar acostados y estar inclusive espalda con espalda? ¿Qué está reflejando eso en el matrimonio? Una total, hermanos, independencia de lo que Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos dependientes de Él. Quiere que perdonemos, que pidamos perdón. Quiere que nos enojemos, pero que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni le demos lugar a Satanás. Tenemos que poner esa regla, hermanos. Debemos arreglar los desacuerdos antes de que termine el día. Para poder hacer esto, dice, debe haber mucha comunicación. Debemos ser capaces de compartir sentimientos, emociones, deseos. No debemos de ver al cónyuge como alguien que me va a juzgar, alguien que después va a usar en mi contra los sentimientos que yo le estoy mostrando. ¿Sí? Ay, luego andas de chillón. Ay, lo andas de chillona. Hermanos, en realidad debemos ser un solo ser y no debemos usar ningún tipo, ¿verdad?, de burla o de escarnecernos unos con otros con nuestros sentimientos. Debemos ser honestos, o sea, la comunicación trae entendimiento, la comunicación nos va a ayudar a solucionar problemas. Cuando no entiendo bien cuál es el problema de mi esposa, pues le vuelvo a decir, oye, discúlpame, pero dime otra vez, ¿por qué andas así? ¿Por qué te sientes así? O sea, debemos de buscar esa comunicación, hermanos, ¿verdad? En lugar de, al rato se le pasa. No se le va a pasar, hermano.
no se le va a pasar. El tiempo no sana nada. El que sana es Cristo Jesús. Pero el tiempo no sana absolutamente nada. Por eso el Señor dice, hey, no dejes que, ¿verdad?, tu desacuerdo caiga el sol y entonces le des lugar, ¿verdad?, al diablo. Es una necesaria comunicación la que se necesita, hermanos, para que exista un compañerismo, una amistad, ¿verdad? Los esposos o cónyuges deben de aprender a alentarse en lugar de criticarse, conocer mejor la manera, hermanos, de alentar al cónyuge. O sea, somos muy, dice el dicho, ¿por qué nomás aprenden lo malo y no lo bueno? Le decimos a los hijos, ¿por qué no aprendes lo bueno mío, nomás lo malo? Debo aprender, hermanos, qué es lo que alienta a mi esposo y a mi esposa. Yo sé lo que le enciende, en corto, pero ¿sabes lo que lo alienta? ¿Sabes lo que le da ánimo? Algo que tú haces, algo que tú le dices, que lo ayude. Muchas veces no, pero sí somos expertos en, ¿verdad?, molestar. Aquí es donde tenemos que cambiar, hermanos, radicalmente la manera en que es la actitud y la comunicación con el cónyuge, con el compañero o la compañera. Alabar, alentar al cónyuge, hermanos, por las cosas buenas que puede hacer, demostrar respeto uno a otro. Todo esto va a ayudar en realidad a que empiece a haber más confianza, más unión, más cosas en común. Pero si siempre hay ataques, hermanos, y nunca hay el aliento, nunca hay, ¿verdad?, ese empuje para ser mejores, pues entonces, ¿verdad?, ¿cómo queremos que haya felicidad, que haya alegría en nuestro matrimonio? La diversión, estamos hablando acerca de ello, ¿verdad?, el pasar tiempo juntos. Dice Eclesiastés ahí, Salomón, capítulo 3, verso 4, página 74, hay tiempo para llorar y hay tiempo para luto y tiempo para saltar de gusto. Hay tiempo para todo, y en el matrimonio debe haber tiempo ¿para qué? Para todo. No todo es trabajar, 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 ahorrar, ahorrar, ahorrar. Tienes que trabajar y disfrutar. Tienes que ahorrar y gastar. Tienes que salir, ¿verdad?, con tu pareja, pasar tiempo con ellos. Y en realidad, hermanos, tenemos que entender que Dios hizo las cosas para que las disfrutemos. No nada más para usarlas, sino para disfrutarlas. Y yo sé, hermanos, que en muchos matrimonios ha habido muchas heridas, pero toda herida puede ser sanada en el Señor Jesucristo. Toda, no importa cuál sea. Se lleva tiempo y un proceso, claro que sí, pero después de ello, si nosotros permitimos al Señor, hermanos, vamos a poder avanzar y vamos a poder disfrutar del compañerismo, de la amistad, ¿verdad?, con el cónyuge. Hay muchas maneras, hay muchos consejos, ¿verdad?, para poder divertirse, para celebrar. Pueden visitar amigos juntos, pueden salir de vacaciones, pueden pasear, pueden ir en la bici, pueden ir a comprar una hamburguesita o una hamburguesota, no sé cómo les gusta, ¿verdad?, unos taquitos, ir a la playa, nomás ahí a tirarse. Es decir, busquen lo que le agrada al otro hacer y háganlo en una manera más constante, porque la rutina, hermanos, mata, ¿verdad?, el amor, mata la pasión, el siempre hacer lo mismo, el siempre estar enfocados nada más en las cosas personales, va a hacer que vaya, ¿verdad?, decreciendo el querer estar a un lado, junto, unido con mi pareja. Los hijos no son el centro de la familia, hermanos. Desgraciadamente, Satanás nos ha hecho creer que los hijos son lo más importante de la familia. No es así. Primeramente es ¿quién? El Señor. En segundo lugar es la relación con el cónyuge. Y en tercer lugar, los hijos. No es que los menospreciemos, no es que los hagamos menos, no, es el diseño de Dios, hermanos. Cuando yo dejo que Kiko, hermanos, o la Chilindrina, sea causa de división entre yo y mi esposa, ¿a quién le estoy dando preferencia? A ellos.
Yo tengo Kiko, el Chavo y Chilindrina en mi casa. No sé ustedes, pero tengo al tesoro, ¿verdad? Al que siempre se hace la víctima y a la que es, ¿verdad? La que les da cuerda a los otros dos. Tenemos que entender que sí, son nuestra responsabilidad, los amamos, pero un día se van a ir de tu casa. ¿Y sabes con quién te vas a quedar? Con tu compañía. ¿Y qué vas a hacer cuando se vayan tus hijos? Si desde ahorita no fomentas, hermanos, ese compañerismo, esa amistad con tu cónyuge, cuando ya no estén los hijos, el famoso nido vacío, ¿verdad? Y entonces muchas parejas se qué? Porque su centro y su enfoque no era la pareja, eran ¿quién? Los hijos. Y entonces debemos, hermanos, entender todo esto. El día 4 ya nos quedamos ahí. Esto es perfecto y espero que lo hayan estudiado, hermanos. Y si no, siéntense por favor. Y el día 4 es toda una consejería gratis. Haz de cuenta, brother. De veras, así cuando yo estaba dije, ay Dios, qué bueno que incluye. Yo ya no me acordaba, hermanos. Pues es que ya este curso lo vimos hace 10 años aquí en la iglesia. Ya no me acordaba de todo esto que en la semana 4, en el día 4, hermanos. Las diferencias, o sea, entender y respetar las diferencias, responsabilidades y deberes que Dios nos dio como hombre y mujer. Están ahí A, B, C, D, F, G, así, hermanos. Pa. Y las ves y pues claro, dices tú, híjole. Casi no está mal mi matrimonio, ¿verdad? Casi le ando atinando a todo, ¿verdad? Casi le ando atinando a todo, ¿verdad? Nomás. Pero nos ayuda mucho a entender, hermanos, la actitud del hombre y la mujer ante muchas cosas que enfrentamos día a día. Y cuando empiezas a entender, dices tú, híjole, pues por eso nunca le atino. Híjole, por eso pues nunca le puedo sacar así una sonrisa o que me aliente, porque pues yo siempre hago al revés las cosas. Entonces, amados, el matrimonio puede ser un gozo y un compañerismo en Cristo excelente. Tengo la dicha de conocer varias parejas, hermanos, que siempre ha sido mi meta, de decir, Señor, ayúdame a parecerme a estas parejas, Señor. Donde sí, yo he podido ver a Cristo en estas parejas y digo, sí se puede. Es un mito que no se puede ser feliz en el matrimonio. No, hermano, se puede ser bien feliz en un matrimonio. Pero debemos de, ¿verdad?, dejar de creer en lo que yo pienso y sujetarme y someterme, ¿verdad?, plenamente a lo que el Señor dice que Él puede hacer en los matrimonios de cada uno de nosotros. Amén.